Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace unos años, cuando la educación sexual de los jóvenes era sobre todo empírica, en bailes y discotecas los llamados slows eran algo ideal para nuevas experiencias. Pero si echamos la mirada unos años atrás, los boleros fueron tanto en Latinoamérica como en Europa los reyes del romanticismo por su música, pero también por sus letras, pura poesía. Precisamente nuestro invitado de hoy, el poeta chileno Waldo Rojas, rinde homenaje al bolero en el libro que presentaba este jueves aquí en París, como también lo hizo hace unos años José Feliciano. Señor bolero, te doy las gracias por estar conmigo. Tú que has sido mi mejor amigo. Señor bolero, las gracias te doy. Como recuerdo aquellas noches llenas de locura, aquellas noches llenas de ternura que me llevaron hacia la aventura. Con tus canciones. Muy buenas tardes, Waldo Rojas. Bienvenido a Radio Francia. ¿Fue también el bolero tu mejor amigo, como cantaba José Feliciano? Sí, en cierto modo, puesto que yo comencé a frecuentar, el bolero en una época en que debo haber tenido 12 años. Y el fin de semana nos reuníamos jóvenes más o menos de la misma edad a bailar, sencillamente. ¿No? ¿Con chicas ya a los Con 12 chicas años? ya, por supuesto, sí. Qué ¿verdad? precocidad. Sí. Increíble, ¿no? Permíteme, Waldo, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad chilena de Concepción Sí. en 1944 Sí. y que formas parte de la generación literaria de 1960. Es cierto que más que querer revolucionar la poesía, teníais una actitud respetuosa de la tradición, lo que no era normal en aquella época. Corresponde que en cierta medida con la generación de los 60 en el sentido de no romper drásticamente con la tradición poética chilena que ya era muy fuerte. Y por el contrario, estos jóvenes que en buena parte eran universitarios o tenían que ver con la universidad, cada vez que había la posibilidad de una lectura pública, se le daba el primer lugar a los viejos. Y ellos comenzaban siempre, tenían el mejor lugar no solamente en el escenario, sino que en la sala en que estábamos todos, y solamente después venían los jóvenes, en orden de edad, descendiente. Eso se debe quizás a una gran tradición poética, ¿no? Se en debe Chile. más que nada, yo creo, con algo que estaba pasando con la juventud en ese momento en general. Y hay muchas maneras probablemente de explicarlo sociológicamente o históricamente, pero había la percepción de que había que rescatar una tradición y que esa tradición correspondía a los jóvenes de recogerla y expresarla tal como era. Y hay también otro factor que no fue de menos importancia, es que muchos de estos jóvenes eran universitarios, ya sea estudiantes o profesores jóvenes o investigadores ligados a la universidad, en un momento en que la universidad en Chile era estatal. ¿No? Lo que no impide que en el Santiago de los 60 poesía y bohemia iban de la mano. ¿Qué recuerdos guardas de esos años? Bueno, más que nada eso, había una suerte de libertad juvenil. La juventud estaba reconquistando el mundo de la palabra, primero que nada, y en segundo lugar, hábitos nuevos que se establecían. Y bueno, Santiago, que era la capital y una ciudad dominante en cierto modo en todos los terrenos, había manifestado antes que otras tal vez esta apertura hacia la juventud, ¿no? Y era habitual entonces que los jóvenes se reunieran en lugares no solamente públicos, ¿no? Ligados también al liceo o a la universidad, y corresponde al mismo tiempo hacia fines de los 60 con las reformas universitarias, que son asumidas por los jóvenes estudiantes. Naturalmente. Vais a formar allí en Santiago la Cofradía de los Caballeros Antiguos, junto a Germán Marín, escritor, Sí. o al cineasta Raúl Ruiz. Ruiz. ¿Con qué fines fundáis esa Bueno, era un cofradía? pequeño grupo, de hecho, ¿no?
Porque hasta ese momento, ¿qué pasaba? Que la juventud justamente se había puesto demasiado de moda. De acuerdo. Entonces, nosotros teníamos hábitos individuales, mínimamente colectivos, que consistía en ir a un bar a vaciar una botella de vino y conversar. Y en eso Raúl Ruiz, gran cineasta, ya conocido en esa época, hacía que, bueno, de lo que se trataba en este caso era de conversar sin seriedad. Estaba prohibido entre nosotros de abordar los grandes temas. Éramos caballeros antiguos, ¿no siento que hablábamos de las cosas que nos interesaban en otro terreno? Y más que nada de lo que se trataba era justamente de vaciar una o dos botellas de vino. Y a menudo al final, o casi al final, Ruiz, que tenía muy buena voz, empezaba a entonar vagamente un bolero y de pronto otra gente que estaba allí en el bar, otros hombres que estaban en el bar, seguían la música y de pronto todo el bar estaba cantando el bolero, ¿no? Y nos pasó muchas veces, ¿no? Esas reuniones eran todo menos aburridas, ¿no? No, para Imagino. nada, no para nada, sí. Precisamente para una película de Raúl Ruiz, Tres tristes tigres, vas a escribir incluso un bolero, Voy a morir sin tu amor, es el título. Era 1968. Sí. Vamos a escucharlo. Dame otro instante de ti. Dime que aún estás junto a mí. Voy a morir sin tu amor. Dame otro instante de ti, solo una imagen fugaz. Ven, aunque tengas que volver. Voy a morir sin tu amor. Un poco trágicos, ¿no? Los boleros, en particular este. Bueno, un bolero en general, si tomamos los boleros por sus letras, allí hay una estrategia amatoria que consiste en cierto modo para el hablante en recuperar un amor perdido por alguna culpa que él tiene y él disfraza aquello de otro modo, Hay un cierto victimismo, ¿no? Casi, en cierto no sé. modo, sí. Y no todos los boleros responden a ese esquema, pero hay mucho de eso, en que el hablante utiliza un lenguaje sobrecargado, que no se usa incluso, es una lengua muy, yo diría, elegante, ¿no? ¿Cómo te lo tomaste cuando Raúl Ruiz te propone escribir un bolero para su película? Fue de la noche a la mañana, porque Raúl estaba haciendo esta película con condiciones económicas más bien precarias, ayudado por su padre incluso, que era un capitán de navío, y otros capitanes habían financiado en parte este cine que Raúl quería hacer. Y el interés que había en ese momento de los jóvenes por el cine hacía que buena parte de la gente que participó allí no cobraba. Con tal que la película se hiciera, yo mismo presté mi casa entera. Yo tenía una casa de 3 pisos en ese momento y ahí se filmó una parte de esa película gratuitamente, Eso es amor por el arte. por supuesto. No, y lo que queríamos era que la película se hiciera de todas maneras. Y bueno, en un momento dado, yo soy actor incluso en esa película, un pequeño actor, ¿no? Y otros amigos también pasaban allí delante de la cámara bajo consejo de Ruiz. Y Ruiz en un momento me dice, mira, ¿por qué no escribes un bolero? Yo le respondí que lo hacía inmediatamente y me fui a mi casa a escribirlo. Imposible. Entonces, él tenía otro amigo que era Tomás Lefebvre, que era nada menos que decano de la Facultad de Música de la Universidad. Y él hacía música concreta. Pero él había sido amigo de Raúl y nos reuníamos a beber a menudo, de manera que decidió él también integrarse a aquello y trabajamos juntos. Y yo pensando que de la noche a la mañana iba a redactar estas letras de bolero, me di cuenta que era imposible. Y tardé por lo menos una semana. Difícil, ¿eh? Sí.
Es un género. porque tuve que estudiar el bolero, escucharlo, buscar discos, en fin, y me di cuenta que el bolero me gustaba mucho a mí, pero no sabía nada. De modo que eh, volví a hablar con Ruiz y con este amigo músico, y Ruiz estaba muy contento con lo que habíamos hecho, pero me dice ahora, escribe 2 más, Dios que están en santo. la película. No está mal. Y habías publicado tu primer libro en el 64, unos Sí, años claro, antes, Agua Removida. Agua Removida. Hay que bañarse y salir del agua con el agua removida, como Es decía. que ese es un primer libro, de hecho. Yo era estudiante de liceo en ese momento y había ganado un premio. Y en el colegio en que yo estudié, el Instituto Nacional, que era el mejor colegio de Santiago, estatal y gratuito, pero lejos el mejor. Era muy estricto además en todo. La Academia de Letras del Instituto Nacional reunía a los estudiantes allí quincenalmente o mensualmente para actividades literarias a las cuales venían exalumnos que ya eran escritores conocidos. Y fue allí en que el director consiguió, mediante el argumento de que yo había ganado un premio que no era verdad, publicar este libro que a él le interesaba, que eran poemas de estudiantes. Mis Fantástico, ¿no? primeros, sí. Bueno, eso, increíble. Ahí en los años 60 vas a ser profesor precisamente de estética en la Facultad de Artes Sí. de la Universidad de Chile. Y imagino que la universidad estaba muy politizada, ¿no?, en aquella época. Comenzaba a estarlo de veras, sí, sí, es verdad. Sí. La universidad era un lugar, era un espacio de debate público, político en muchos sentidos, porque había un movimiento general que había llevado a Allende al poder. En contraste con lo que había sido el gobierno de la democracia cristiana, que muy pronto de haber sido elegido el presidente democristiano, se divide el partido y aparecen la izquierda cristiana y otros grupos cristianos de izquierda, ¿no? Entonces ya había un movimiento político fuerte que llegaba, por supuesto, y que encontraba en la universidad un espacio de desarrollo muy importante. Es cierto que Pablo Neruda os invitó a Jorge Tellier, a Nicanor Parra y a ti mismo a una lectura de poemas en un homenaje a A García García Lorca. Lorca, en efecto, sí. Bueno, ya Neruda me había ubicado. Él había vuelto a Chile hacía algunos años. Había tenido ya un encuentro con Nicanor Parra y publicado una pequeña selección de poemas juntos. Y él había decidido, por alguna razón, que el poeta joven que le interesaba era yo. Yo sin ser particularmente nerudiano, ¿no? Y él me invitó más de una vez a su casa en Isla Negra. Y de pronto, cuando él previó este encuentro de poesía, yo era el poeta joven allí, ¿no? Bueno. ¿Qué Y más- representaba García Lorca para vosotros, jóvenes poetas en Bueno, Chile? Neruda había sido muy amigo de García Lorca, lo admiraba y en cierto modo lo había protegido en España. Y él quiso hacer justamente ese homenaje desde Chile como un homenaje generacional a García Lorca, que era un poeta muy conocido ya en Chile, ¿no? Por supuesto. ¿Os esperabais el golpe de Pinochet en el 73, del que se van a cumplir 50 años? No, el golpe fue sorpresivo para todo el mundo. No, había un cierto clima que era latinoamericano en general, puesto que Estados Unidos nunca aceptó que la Unión Soviética estuviera en Cuba. Y el temor que tenía justamente para la opinión pública americana, eso ya se sabe por ensayos que han sido publicados, ¿no? Tenía temor de que otros países latinoamericanos siguieran el mismo ejemplo de Cuba. Y lo que había que hacer era cortar rápidamente con aquello. A diferencia de Chile, en que es un proceso político que lleva al gobierno de Allende. No hay una revolución, no hay un cambio radical ni violento. Es el proceso político chileno desde los años 20, a partir de 1925, que va a conducir paulatinamente a situaciones de democracia política que conllevan naturalmente a lo que iba a hacer en ese momento el gobierno de la Unidad Popular, que era un gobierno vagamente socialista, ¿no? No era un gobierno revolucionario. Y que va a acabar brutalmente el 11 de septiembre Por del supuesto. Y 73. el temor justamente de Estados Unidos era que ese modelo, que no tenía el pretexto de ser armado, pudiera tener éxito y desembocar en un modelo para toda América Latina. ¿El exilio para ti era la única salida? ¿No?
Lo fue en cierto modo porque hay que saber, se sabe de todas maneras, que la represión militar súbita fue muy, muy, muy violenta, ¿no? Y mucha gente murió porque sí, porque realmente no había ninguna razón para que esa violencia se desencadenara, sobre todo estos jóvenes. Y bueno, en la universidad fue inmediato, puesto que yo era profesor ya en la universidad y me eliminaron el mismo día. A mí, prácticamente todo el profesorado de lo que era el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Y quedamos sin trabajo de un día para otro. Entonces, el hecho de estar sin trabajo ya era sospechoso, porque implicaba que te habían echado, que los militares te habían echado, que por lo tanto eras culpable de algo. Pero en ese momento, varios amigos cineastas que estaban sin trabajo, puesto que el gobierno militar había suspendido, eliminado prácticamente el Instituto de Cine Nacional, ¿no? Me piden que escriba un guión. Y efectivamente yo acepté y partí al norte de Chile a escribir un guión sobre un tema que habíamos conseguido finalmente descubrir. Y apenas la película se hizo en condiciones muy particulares, en pleno desierto de Chile, en una pequeña aldea entre el desierto del norte, que es muy espantoso, y la cordillera que limita con Bolivia y Perú. Y en esta aldea terminamos la película, incluso con ayuda de los militares. Curioso. Pero ayuda, quiero decir, vigilancia cercana. Cuando se terminó esta película, fue proyectada en Santiago y los milicos la prohibieron el mismo día. Y por lo tanto, toda la gente que había trabajado allí estaba en peligro. Se volvía sospechosa. No estaba el horno para bollos. Como Bueno, y por decía. otras razones, mi casa fue allanada el día mismo prácticamente del golpe de Estado. Vas a Eh, exiliarte aquí a Francia, donde vives desde hace casi 50 50 años. años, sí. Vas a dar clases en la Sorbona. Sí. Fueron años fértiles a pesar de la tristeza del exilio. Bueno, sí, primero porque yo fui una suerte de invitado en un comienzo, un asistente que ni siquiera formaba parte del sistema universitario por el momento. Pasaron varios años antes que pudiera optar justamente a un cargo allí, que conseguí efectivamente. Y encontré mi terreno, yo era un universitario de todas maneras. Y bueno, de ahí en adelante ingresé en el sistema universitario cuando ya me daba cuenta que era imposible volver a Chile. Y la primera vez que pude volver con mi esposa fueron 12 años después, ¿no? Pero ya con pasaporte francés. Y Adoptaste la nacionalidad francesa, Exactamente, naturalmente. Volviendo a tu libro Bolero, Seducción y Clave, el bolero quizás te sirvió también para apaciguar un poquito de esa tristeza, a recuperar Sí, claro. recuerdos. Bueno, es que hay toda una historia sobre ese libro, ¿ah? Sí, efectivamente, al comienzo fue mi trabajo breve con Ruiz, que fue la composición de 3 letras de bolero, y más tarde con la de Valeria Sarmiento, que me pidió también años después que compusiera el texto de un bolero que ella quería utilizar en su película, como lo hizo efectivamente. Pero no era un terreno para mí habitual, ¿no? Yo era un amante del bolero, por supuesto, pero no tenía una relación, yo diría, Visceral, ¿no? visceral tal vez sí, pero no programática ni profesional con el bolero. La idea me quedó porque mucha gente me preguntaba si yo quería seguir haciendo algo con el bolero. Y tomando notas aquí en Europa, en Francia, decidí estudiar esto, ¿no? Y me di cuenta que no era cosa sencillamente de interpretar, de leer, de tratar de comprender lo que era la literatura del bolero. Este era un esfuerzo muy grande. Y comencé poco a poco sin la voluntad de hacer un libro. Yo era ya investigador universitario, sabía manejar las bibliografías y las bibliotecas, y poco a poco tomé contacto y conseguí muy lentamente reunir algo así como 300 boleros, con música y texto. Y entré entonces en una comprensión de lo que era esta escritura, en tanto que escritura. En el sentido no solamente literario, sino sociológico y cultural, y en un plano continental. Porque el bolero nace en Cuba
es verdad, pero no es el verdadero bolero que nace en México en realidad, ¿ah? Y de ahí se expande lentamente a través de un factor nuevo, que es la radio. Puesto que la radio en 1920 no existía todavía, y el gobierno mexicano crea una radio para América Latina con afanes no solamente culturales, sino que político-continentales. Y el bolero pasa entonces a toda América Latina y muy rápidamente se constituye en algo así como un expediente del sentimiento amoroso latinoamericano. Que es muy apasionado, por cierto, ese sentimiento en América Latina y en España, sin duda. El bolero sigue vigente, ¿no? A pesar del reggaetón, que el reggaetón es mucho más vulgar, si me permites. No, es que el bolero, bueno, es una estrategia amatoria, es un dispositivo poético que se estableció, se cristalizó en cierto modo y que no tiene fecha. Porque lo que allí sucede en el bolero, como estrategia amatoria, como justificación de algo, como búsqueda de algo, es permanente. Y creó un lenguaje que le es propio, ¿no? Y más allá de la poesía o de la filosofía amatoria, de lo que sea. Y por lo tanto era una temática cultural para mí, ¿no? El tango lo definen como el lamento del cornudo, si me permites. ¿Podrías definir el bolero en una frase? Bueno, yo he hecho todo un libro para sé que es el difícil. bolero, ¿no? No, el bolero es eso, es una voluntad de amar, una voluntad de amar en todas circunstancias, buenas y malas, para aquel que es el hablante, el protagonista del texto, ¿no? Y lo consigue al final. Y lo consigue porque es un arma. Es un arma, y curiosamente, y lo que es muy interesante, a diferencia del tango, es que muy rápidamente las mujeres comienzan a redactar letras de bolero sin que su nombre aparezca en el disco. Porque una mujer no tenía derecho a hablar de ese modo en los años 20. No tenía derecho a expresarse de sí, del amor, de esa manera en primera persona. Y aparecen como autores de las letras hombres y no mujeres. Pero muy rápidamente, casi antes o alrededor de 1930, está explicado en el libro, ya hay una docena de mujeres compositoras de letras de bolero. Caso único, no es el caso del tango. No, desgraciadamente. En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en el Bolero, Seducción y Clave, el libro que ha sido publicado por la editorial chilena Mundana, Mundana, por Waldo Rojas. Nos vamos a marchar con un bolero cantado por una mujer. Nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Julien Leng y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Concepción también o en Santiago, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño,
Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós.